Hola Cami, Hola Moni, buen día. buen día. ¿Seguimos ¿Me mal avisas? con tu celular o qué? No. Ayer, justo al final de la clase, me salí para ver si funcionaba Ya. y cuando borré todas mis notificaciones y luego volví a entrar y ahí sí funcionó y la Emma me dijo que ha pasado a la bien. Debe ser. Sí, está. El interés está súper bajo. Yo ayer llamé al operador de Tigo y van cambiando periódicamente las bandas. Entonces, digamos, si yo estaba en la 8, ya no existe la 8 y es la 7 y la 9, digamos. No sé por qué hacen eso. Y había quedado en una banda donde estaba súper congestionado, ¿no? Así como un freeway. Y ahora ya nuevamente me pusieron en otra que estoy despejada. Quizás eso deben hacer ustedes, que son muchos pasando clases y que por favor los pongan en una banda descongestionada. Vas a ver, va a fluir un montón. ¿Te acuerdas que se me estaba colgando? Ahora, Ah, ya, sí. ya no. Genial. Ah, estoy viendo mis papelitos. Okidoki. Es su. Ahí está, espera, ahí están, Luquitas. Con Lucas también sufre un montón. Sí, el Lucas en todas las clases está así o sea, apenas puede hablar, se le corta mucho. Sí, es grave. Ok, aquí tengo todo un grupo. Otro. Ya están entrando. Otro. Otro. Buen día, Moni. Hola, Camise, buen día. Hola, Belencita. Hola, Pati, buen día. Este es el de música. Me he llenado de mis post-it que anoto ahí a último momento y yo, y ahora tengo que pasar todo. La mitad no se pierde. Y la otra, después de esta clase paso. ¿Cómo están mis peques? ¿Todo bien? Oh, Bien, aquí. bien. Qué bien. ¿Cómo está todo en Brasil? ¿Hace calorcito? Sí, hace Obvio. mucho calor. Están en... Oye, pero no, igualito en Brasil es invierno. Sí, está bajando máximo hasta 12 grados. Nosotros con 12 somos felices, ¿no? Aquí en La Paz, así, yupi, yupi. Sí, Ya no necesitamos abrigo, digamos, ¿no? Ya, qué bien. ¿Cómo está tu mami, Camise? Hola, Julián. bien, está con su tratamiento de la espalda y bueno, se está recuperando. Qué bien. Todo mi cariño a la mami, por favor, ¿ya?
Ya, gracias, Moni. Ya, porque, ¡ay, Luquitas! Lo vemos al gran Lucas hasta que desaparezca nuevamente, pero no importa. Te vemos un ratito, qué bien. Hola, Juliancito. Listo. Pequeños, no hay nadie, bueno, Belén no puede. Todos han expuesto, he visto las notas, subí al Classroom. Ah, sí, Cami, tú has hecho. Subí al Classroom todos los temas de exposición. No sé si se me escapó alguno, porque estuve revisando justamente mi archivo de temas y ahí habían un par que me había olvidado como Pearl Harbor y la masonería. Pero todos los resúmenes que yo he compilado de los temas se los subí al Classroom. Espero que hayan visto, porque en cada archivo, en cada trabajo que les he subido, uno dice exposiciones y ahí están todos los temas de las exposiciones, pero les puse repasen los temas. Luego les subí Revolución del 52, repasen los temas. Les subí René Barrientos Ortuño, que fue el viernes pasado, que pasé con 3 de ustedes, pero les he subido, les he subido, estoy bien bolivianita, ¿no? Les subí en Classroom el resumen de la biografía y les puse repasen el tema. Para los que no hayan entrado en el Classroom, yo les recomiendo, y en este caso aquí la tengo a Cami Q como una de las representantes del curso. Si hoy no se conectan algunos de tus compañeros por X circunstancias, les vas a subir, por favor. Ayer yo les dije que están al borde de un repaso oral. Y en este caso, digamos, puedo preguntarle, a ver, Julián, ¿qué te llamó la atención de René Barrientos en su gobierno? O sea, no me tiene que contestar, era querido por todo el pueblo. Ahí lo estrangulo, ¿no es cierto? Tiene que decirme qué obras hizo, qué accionar tuvo en su gobierno para que sea querido por todo el pueblo. Le puedo preguntar a Camisé, ok, ¿qué opinas tú de la masonería? ¿O cómo se llama el grupo de los jóvenes? ¿O cuál es la visión? ¿Se dan cuenta? Preguntas puntuales. No me tienen que dar una exposición, no, no. ¿Sí? Entonces, para eso, uno, escucharon las exposiciones de sus compañeros. Dos, tienen el video de las clases. Tres, tienen el material en Classroom. O sea que no tienen por dónde perderse para repasar los temas. Muchos les da flojera leer, pero con nuevamente ver los videos de las clases, vuelven a escuchar la explicación de sus compañeros o el resumen que yo puedo hacer y les va a quedar, ¿sí? Mi idea no es que sean memoriones, no les va a servir en la universidad, chicos, memoriones, les soy sincera, porque la memoria es frágil en ese sentido, te olvidaste una frase, una palabra fundamental y te descolocaste de todo lo que viene el resto. Pero en cambio, si leen, comprenden, razonan, lo pueden volcar con sus propias palabras. ¿Sí? Va por ese lado. Belencita, tú puedes chatear. O sea que el rato que te toque la pregunta, tú puedes contestarme por el chat. Y mientras lo vas haciendo, yo salto a otra pregunta del compañero. Una vez que yo tengo tu respuesta, yo te voy calificando. ¿Te parece bien, Belén? A veces tarda un poquito en contestar, pero espero que me haya escuchado. Si tienes que chatearme, Belencita, para contestar. Espero que me hayas escuchado. Ya. Patti se salió. Piensan que es hoy. No, no, hoy no les voy a tomar. Y por ahí tampoco es mañana. Por ahí es el viernes. Por ahí es el lunes. Por ahí es mañana. O sea, es de Din Meri de Doping Way. La idea es que después de cada clase de geohistoria, después que del almuerzo, se tomen el trabajito de ver el video, de, de repasar los temas. Ah, perfecto, Belencita. Me parece muy bien, ya me contestó.
vayan viendo, porque así no se les acumula. Si solamente están preguntas, ¿entendieron? Y nadie más dice nada en la clase, ¿no? Que es la típica. Entonces, no han escuchado nada, así de simple, ¿no? No les interesa. Pero chicos, yo tengo que ver que ustedes presten atención a los temas porque es cultura general. Es cultura general. Miren que no estoy siendo fechas, exposiciones largas. No, 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 no. Vamos a tener su momento en el cual los voy a exprimir. Pero ahora, si bien parecen wow, un montón de temas, y la mejor forma de estudiar, chicos, para la universidad o la Hernán Buendía, es a medida que se va hablando, y eso va para Julián, porque eres mi pesadilla, en serio, no tiene la costumbre, pero la vas a tener que adquirir. A medida que vas viendo el video para repetir o escuchando a tus compañeros, yo voy apuntando cosas. En el video yo puedo retroceder y volver a hacer. Entonces me voy poniendo oraciones claves que voy formando y ahí yo tengo un resumen del tema, que son el compilado de las partes importantes. Esa es la mejor forma de estudiar. Derecho, medicina, creo que hasta biología. A veces para un examen es un libro de este grosor, ¿sí? Y así grandote. Entonces es para un examen de la universidad. Y se imaginan, pero todo eso ya lo vieron en clase. Y el asunto es aprender a resumir para avanzar. Ok, no hay nadie que tenga que exponer hoy, que lamentable. Vamos a avanzar el tema. Por favor, todos con sus apuntes, porque vamos a entrar a un tema que es el preámbulo de lo que ayer Amuya nos ha contado. Los gobiernos y los golpes militares en Bolivia, ¿sí? Hernán y Cami son encargados de hacerme notar, revisen el Classroom y los videos de clases, o sea, se agarran su calendario y se fijan ¿desde qué fecha hemos entrado al segundo trimestre? Cuando hace frío no funciona mi huella digital. Ok, hemos entrado el 28 de julio a clases, ¿ya? Entonces, tenemos lunes, martes, miércoles y jueves en ese entonces. Hasta la semana del 12 teníamos de lunes a jueves corrido. Y a partir del 19 de la semana pasada tenemos de lunes a miércoles y viernes. Nos han cambiado el horario, ¿no es cierto? Entonces, revisen los temas y revisen si los videos están completos, ¿ya? Porque puede ser que se me haya pasado una clase que no les subí. El 28 creo que nos hemos puesto a charlar, a dar temarios, el martes igual, pero por las dudas, revisen. Ya, yo también voy a hacer lo propio por si me falta algún video de respaldo, pero creo que no, les voy subiendo todos. Ok, dicho esto, avanzaremos con nuestros golpes y gobiernos militares en Bolivia. ¿Alguien recuerda, esta vez es año, en qué año termina el gobierno de el MNR? O sea, después el último periodo. ¿Alguien recuerda? Eran 3 periodos. Iniciamos con la Revolución del 52, que si bien fue democrático, lo depusieron Sí. por facto y después entraron nuevamente ya con la revolución y se instalaron con gobierno. Pero después hubieron 2 elecciones más. ¿Recuerda más o menos? ¿No? 1964. Sí, bien, muy bien, Cami, perfecto. Sí, 1964. Que voy a agarrar mi lapicera. Ay. Be patient. Aquí está. Hoy es 27. Ya.
Ok, es de 1964 a 1982 que vamos a abarcar este periodo de tiempo. Estos gobiernos militares desarrollaron políticas económicas conservadoras, reformando lo que ocurrió en la Revolución del 52, ya en estos 3 periodos del MNR. Dan una gran cabida a la industria de la minería, ¿sí? Obviamente del estaño. También dan apertura a las inversiones privadas extranjeras, que estaban medias frenadas. Barrientos, que ya hemos tocado el tema el día viernes, es elegido por los militares como presidente, pero ya como un civil, digamos, ¿no? Pero no se olvida de sus grandes fuerzas armadas, recuerden todo lo que hizo. Pero a la vez, al tratar de cambiar y ponerse en esa postura de civil, las Fuerzas Armadas le hacen un recordatorio y es como que lo van presionando también en ese gobierno, en el sentido de que ahí, haciendo un resumen, recuerden que es cuando están los movimientos guerrilleros del Che Guevara y es entonces que entran al trópico, a Yungas, a Valle Grande, donde estaban asentados estos grupos guerrilleros para enfrentarlos y para eso van los militares, ¿sí? En el 67, 1967, o sea, les doy las fechas para que se vayan ubicando, ¿no? Más o menos qué fue ocurriendo a grandes rasgos con estos gobiernos. Es que el ejército boliviano derrota a toda la guerrilla en Valle Grande, es capturado en una de esas batallas Ernesto Che Guevara, y después lo ejecutan, ¿sí? Aquel que se tomó el trabajo de ver un poquito la vida de Che Guevara o de ese periodo de tiempo, hay fotografías muy fuertes, muy elocuentes, donde inclusive muestran el cadáver de Ernesto Che Guevara sobre una mesa en Valle Grande, donde se encontraba, ¿sí? Hubo muchas fotografías, porque tenían que darse como publicitar el hecho heroico que las Fuerzas Armadas, que los soldados, los militares, hayan derrotado, ¿sí? A la guerrilla intrusa que viene desde la Revolución Cubana a la cabeza de Castro. Eso fue un hecho muy importante para el gobierno de René Barrientos. Pero más allá de lo que ya hemos hablado el viernes, recuerde que Barrientos muere en un accidente de helicóptero en el 69. La historia habla de un atentado, de un extraño accidente. Hasta la fecha no se probó nada, absolutamente nada, pero sigue en sospechas, así como Hernán nos expuso la biografía de Kennedy, que queda así en suspenso, la CIA lo ha matado porque iba a terminar con la guerra de Vietnam, paréntesis, ¿no? Pero eso todavía no está resuelto, no se ha hecho investigaciones que digan lo contrario, pero queda la sospecha. Luego del gobierno de René Barrientos, llegan al poder una serie de gobiernos que duran poco. Obviamente la mayoría eran militares, por eso estamos tocando este periodo. Y en el 71, en 1971, el general, otro militar, Juan José Torres, es derrocado por un golpe de Estado.
Juan José Torres es otro capítulo de nuestra historia. No estoy muy errada en decir que es prácticamente el único gobierno militar, y recuerden que la línea militar es de extrema derecha, que tenía tendencia socialista, ¿sí? Que tenía una tendencia que no estaba de acuerdo con el lineamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el 71 es derrocado su gobierno, por otro golpe de Estado, y alguien puede deducir por la fecha quién en 1971 empieza a sonar en nuestras páginas de la historia como un militar que marcó historia. Dale, Julián. El poderosísimo general Banzer, tal vez. Claro que sí. Bueno, tus adjetivos siempre nos van a causar una sonrisa, pero tiene toda la razón, Julián. Es un nombre que ya, no hay problema. Cualquier cosa, Hernán o Cami Q, porque ya la Cami C a veces está sin internet o algo, saben perfectamente que voy a subir el video de la clase, ¿ya? Así que no se hagan problema. Pero no dejen de tomar apuntes los que están presentes, porque les puedo pedir por nota, ¿ya? Recuerden. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún aporte, algún interrogante? ¿Estamos bien? Estamos bien, perfecto. Entonces empieza a aparecer en escena el general Hugo Banzer Suárez, ¿ya? A partir de 1971. El régimen de Banzer tomó una posición relativamente moderada en función de la represión que involucra un gobierno de facto, un golpe de Estado, ¿ya? Entonces empezó moderado. Obviamente suprime el movimiento obrero, ya, o sea, no va más. También suspende todos los derechos civiles y envía tropas a los centros mineros. Recuerden que nuestra historia está escrita por los grupos sindicales de los trabajadores, de los obreros y de los mineros, ¿sí? Los mineros marcaron historia, derrocaron gobiernos, dictaminaron muchas situaciones de nuestra historia y le dieron un cambio. Entonces, inteligente, desde su perspectiva de golpe de Estado, Hugo Banzer Suárez manda tropas a los centros mineros para, aquí no se mueven, aquí no salen a marchar, aquí no hay una sublevación. En 1978, Banzer renuncia. La palabra correcta es dimite, o sea, es dimitir el verbo, ¿sí? Sale del gobierno y una junta militar se hizo con el poder, ¿ya? O sea, Banzer se hace a un lado y entra una junta militar. A comienzos de la década de los 80, hay un fuerte crecimiento económico, cambiando un poco lo que ocurrió la década anterior, ¿sí? Los precios del estaño se trepan bastante, obviamente, siendo nuestro recurso natural, ayuda a nuestra economía, ¿ya? Cuando hablo del precio del estaño no es que nos venden a nosotros, siempre es con el mercado internacional, el mercado mundial, ¿ya? Estos parámetros de análisis, de costos, de materias primas nuestras se miden mundialmente, ¿ya? Porque la economía no sube tanto
para un consumo interno. No somos un país grande como para que marque la diferencia. Que ayuda, ayuda. Pero generalmente se va en esto que uno le vende al extranjero. Entonces, el mercado mundial se trepa con el costo el precio del estaño, nos ayuda. Y esto... al tener un mal manejo de la economía, si bien puede treparse, tengan en cuenta que los gobiernos de facto, las tiranías, los gobiernos absolutistas, no piensan en función de patria, no piensan en función de país, se hacen del poder y también de las arcas, ¿sí?, del Estado. Entonces, ellos distribuyen la plata para sí y no para todo el país, y ahí ocurren las crisis económicas, ¿ya? Entonces, viene una caída del precio del mineral y la mala administración, que es lo que les acabo de explicar, de estos grupos militares que están en el poder, dejan a Bolivia con una deuda externa terrible. ¿Por qué digo deuda? Al tener problemas económicos, obviamente, recuerden que Estados Unidos, desde el gobierno de Paz Estenssoro, que no lo considera socialista a pesar de la ley de la reforma agraria, lo considera de derecha, siempre ayudó a Bolivia, ¿ya? Y mucho más cuando René Barrientos lo saca a toda la guerrilla cubana, entonces nunca iba a decir no a la petición de Bolivia. Pero todo tiene sus dobles, no es que nos regalaron plata, nos prestaron. A esto se llama deuda externa, se hacen unos compromisos a nivel gobierno, a nivel Banco Mundial, FMI, todas las instancias que pueda hacer que nos presten plata, y nos prestan dinero para ayudar a la economía que está en crisis, pero nos ponen plazos, ¿sí? Hay un tiempo de gracia, que así se llama, que es cuando no cobran nada, ya, ahorita no les puedo dar los plazos, sinceramente ya no recuerdo. Hubo una época que dominaba eso, porque en vieja época su profe estudiaba economía, y estos números los tenía muy bien. Sí, Camice, aunque no parezca, dejé la carrera casi a la mitad, y no la volví a tomar, me fui a artes. Pero hay un tiempo de gracia donde no se cobra intereses ni nada, pero a partir de cierto tiempo ahí empieza a correr los intereses que uno debe pagar cuando se presta plata. Ya es lo mismo cuando una persona va al banco y nos prestamos, ¿no? Va por ese lado. Significa que a nivel Estado van el mismo lineamiento, pero se habla de cantidades mucho más grandes y exorbitantes, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestro gran problema de la deuda externa, y soy de la generación que ese término era como Mufasa, así mala palabra, ¿no? O sea, deuda externa, ¿no? Así como Mufasa, porque era grave. O sea, al tener una deuda externa muy grande, influía en nuestra economía. Siempre estábamos apretados, siempre estábamos con lo justo. Ya no había una holganza, no había excedente ni nada por el estilo. Entonces, tenemos una gran deuda externa, hay una situación de hiperinflación y bajan los ingresos de las exportaciones. ¿Alguien conoce el término hiperinflación o qué es inflación? Así, más o menos, por familia de palabras, inflar. Ahí. Bueno, subir, algo así. Exactamente. La inflación nos marca la subida del costo de vida, ¿sí? Cuando la economía en un país es estable, tenemos precios del consumo, de la canasta familiar, que es lo indispensable, lo básico, al alcance de los ingresos que tenemos los ciudadanos con nuestro sueldo, ¿sí? Pero cuando hay crisis económicas, cuando la deuda externa está disparada y hay una
manejo de las divisas, de los ingresos del arca del Estado, empieza la subida de precios. O sea, lo primero que marca es cuando nos suben la gasolina. Cuando suben la gasolina, todas las amas de casa dicen, ¡ah! ¿Por qué? Porque se necesita el autito, el camioncito, la vagonetita que te va a transportar el insumo, digamos, abastece galletitas Mabel, ¿ya? Y ese autito tiene que comprar gasolina para ir llevar al Hipermax y al ¿Qué tal? A las tienditas de barrio. Entonces, si está pagando más gasolina, tienen que aumentar, pero no la aumenta el chofer de la vagoneta, ojo, ya va a nivel de fábrica, porque la gasolina se utiliza en los transportes de grandes camiones y todo ese tipo de hermenéutica, de distribución. Entonces, ahí empiezan a subir. Y al subir los insumos de la canasta familiar, a veces suben un poco dentro de un proceso de economía razonable. Ojo, aquí hay algo en economía que ustedes tienen que entender. No, una buena economía no significa que siempre estamos con el mismo precio forever and ever. Mi mamá pagaba un boliviano el huevo, yo ya estoy casado 30 años después, sigue un boliviano y mis hijos siguen comprando a un boliviano el huevo. Están errados. La economía va subiendo y fluctuando en función de la economía mundial. No podemos ser un país que estemos distanciados del entorno de la realidad. Hemos llevado globalización y esto compete también a la globalización, ¿sí? Nosotros no nos manejamos que nuestra moneda esté a la par del dólar, como ocurrió en Ecuador. Creo que sigue ocurriendo, no lo han cambiado eso, ¿no? Ecuador es un país bastante caro. Tienen su peso como el dólar, a la paridad. Entonces, hay un incremento de los productos en una función de tiempo y eso es una gráfica económica bajo un estudio, son procesos normales. Pero cuando de la noche a la mañana empezamos a tener subida y cada vez, hubo una época, chicos, cuando yo estaba, yo ya estuve en el gobierno después de toda esta etapa. Yo estuve en el 79 cuando entró la UDP como gobierno democrático, sacando a los gobiernos de facto. No, fue después de Mesa, perdón. Pero estuve en ese gobierno democrático y era así, no se podía entender. Yo ya estaba casada. Era con mi suegra, hoy compramos pan a 20 centavos y mañana es 40 y pasado es 60 y después es una cola tremenda que por persona te daban pan para 4 personas, entonces uno se avivaba, iba a la suegra, la nuera, la vecina y juntábamos todo el pan hasta que yo me puse a hacer pan para vender, digamos. Era caótico, ¿no? O sea, era caótico, porque ya no te daba el bolsillo, o sea, los sueldos no suben, por eso se llama hiperinflación. Hiperinflación. Los sueldos siguen siendo los mismos, pero lo que vas a comprar, lo que tienes que consumir, trepa. No sé si me dejo entender. Eso es hiperinflación. Eso es el manejo de la economía. Ya nos queda menos tiempo. Ok, entonces, teníamos la deuda externa, tenemos la hiperinflación, descienden los ingresos de las exportaciones, ya no nos compran como deberían, y en este caso Estados Unidos presiona al gobierno de Bolivia para que tome medidas más efectivas contra el tráfico de la droga, ¿sí? Aquí ya empezamos a tocar otro tema que es crítico en la historia de nuestro país, el narcotráfico. Se enfrentan también problemas raciales y culturales en toda esta etapa. Hay grandes enfrentamientos. Bolivia ha conocido revoluciones y golpes militares a través de toda su historia. ¿Sí? La estamos desmenuzando desde el siglo XIX, ¿no es cierto? Estamos haciendo este año un recorrido por nuestra historia. Y a principios de la década de los 80 se derroca la última junta militar que gobernaba el país y se instaura un gobierno democrático.
¿Y cuál es ese gobierno democrático? ¿Alguien sabe? Perdón, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? El más. No, en los 80. En los Perdón, pues 80. cuando fue el 2000. Sí, no, 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 no. El más, estamos ya en el... No sé si me confundo de fecha, sería Mesa, tal vez. No, 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 no. No, MNR. Bueno, los gobiernos militares, el gobierno militar de Banzer. Recuerden que él entra por golpe de Estado. Luego se hace a un lado y luego forma un partido político. ¿Sí? Vamos a empezar a desglosar los gobiernos, ya nuevamente resumiendo Barrientos y luego entrando a los otros gobiernos que empezaron a ser, que son militares, pero que empezaron a ser democráticos. Recuerden, Banzer es un caso muy especial. Barrientos es el antecedente, ¿ya? Entra como vicepresidente de Obando Candia, ¿recuerdan? Luego hay un golpe de Estado y luego René Barrientos entra al gobierno, pero se convierte en medio civil, ahí lo presionan un poco los militares, pero gobierna mucho tiempo, porque a pesar de ser un gobierno de fuerza, hace mucho por el país, ¿no? Se preocupa absolutamente de todos los estratos sociales, hasta el último confín del país. Ayer haciendo un resumen, las postas sanitarias, las escuelas, hizo mucho, entonces por eso fue un presidente muy querido. Y en ese sentido, en un vuelco del destino y de la historia boliviana, Banzer se vuelve democrático, crea el partido ADN, ¿recuerdan? Y gana una presidencia democráticamente. Ahorita, su vicepresidente era Tuto Quiroga en esa primera instancia, ¿sí? Ya, no voy a avanzar más. Aquí nos quedamos con este breve resumen de lo que ocurre con los gobiernos militares. Dale, Cami Q, te escucho. Sí, tengo una pregunta. En eso que llega Banzer, en la última parte que hemos visto, ¿es la primera vez que llega o es que vuelve? Eso no No, entendí muy bien, me confundí. claro, vuelve, porque estaba como gobierno de facto, ¿recuerdas? Era Sí, sí. un golpe militar, pero luego va a cambiar la historia porque crea su partido y empieza. Estatura tiene una buena gestión. Ya. No, Ok. lo han elegido, entonces si lo eligen es que el pueblo quería, ¿no? Que Banzer esté al poder. Después, yo hay algo que quiero aclararles. De todos estos gobiernos de facto militares y que después van a ser democráticos o lo que pueda ocurrir, nuestra constitución política del Estado, inclusive antes de la plurinacional, determina que en una elección electoral de el ganador es el que tiene la mitad más uno. Eso dictan en la Constitución, ¿sí? Nunca se llegó a eso. Siempre fue la mayoría. El que llegó a más votos, entonces hay unos 3 nombres, van al Congreso y ahí están las bancadas políticas que representan a cada uno de los candidatos y al final, entre charlas, tejes y manejes, termina decidiendo el Congreso quién es el ganador. Hubo un momento en que hasta el segundo terminó siendo presidente y eso le ocurrió a Paz Zamora en una época. Ya vamos a tocar eso. Pero la historia marca que por primera vez, de acuerdo a nuestra Constitución, el único candidato que sacó la mitad más uno para ser ganador absoluto, sin vueltas, sin ir al Congreso ni nada, ¿quién fue? ¿Alguien recuerda? Ustedes ya nacieron, ustedes estaban en el colegio. Evo Morales. Sí, Evo Morales, Aima. Si no es el 52, creo que es 54%, pero por ahí va. Saben que no manejo números. Ha sido el único candidato en la historia de Bolivia que gana una elección
de acuerdo a lo que dice la Constitución, y ahí nadie tuvo que charlar con nadie. Ganador absoluto. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna situación? Yo no sé por qué. Entré, creo que menos 1 minuto. Tengo y 40 y aquí me marca que me faltan 3 minutos. No entiendo. No sé qué ha pasado. Pero bueno. ¿Han entendido hasta aquí todo, mis pequeños? Julián, deja de jugar con tu gatito. Si algún rato la Nancy pide videos, no solo ustedes son muertos, yo también les contaré, porque me dice, todo les permites a tus peques. Y yo, "Ah", pero va por ese lado. Ya, pequeños, sí, ya estoy ahí. Se están bombardeando mis primeros de secundaria para arte. Chicos, tienen 3 minutos para su cambio de hora. Espero que hayan logrado tomar los apuntes. Les voy a subir en el transcurso de la tarde el video. Este tema de los gobiernos militares no entra en los repasos. Tranquilos. Entramos hasta Barrientos, ¿ya? Porque Barrientos es chiquito, es cortito, no es mucho. Si aprenden a estudiar, se dan cuenta que, tantos temas, Mónica, ¿cómo pues? Nos vas a matar. No. Si lo leen como un cuentito y aprenden a resumir, ahí la tienen, ahí la van a tener, ¿ya? Estén atentos a los repasos, les encargo a los coordinadores de grupo. Me estoy pasando. Chao, mis peques, que les vaya muy bonita. Moni. Hasta mañana.